Algo se rompe, pero no afuera, dentro. No hay ruido ni explosión ni caída visible. Solo una sensación muda que se extiende como una grieta bajo la piel. Es el instante en que descubres que el control era solo una ilusión bien maquillada. Todo parece igual, la misma habitación, la misma luz, el mismo reloj marcando segundos, pero algo esencial ha cambiado. Es el tipo de cambio que no se ve, se intuye. Un antes y un después, que no deja rastros físicos, pero que altera la manera en que respiras, en que piensas, en que existes. Es un derrumbe sin escombros, una fractura del alma. Intenta seguir, moverte, distraerte. Haces lo de siempre, café, rutina, trabajo, palabras que suenan vacías. Pero el silencio sigue ahí pesado, denso, como si el aire recordara algo que tú intentas olvidar. No es tristeza, tampoco miedo. Es otra cosa, algo más antiguo, más profundo. Es la conciencia de que el tiempo pasa sin esperarte, de que mientras lo llenabas todo de ruido y movimiento dentro de ti, se acumulaban los restos de lo que no quisiste mirar. Has envejecido sin darte cuenta, no en la piel sino en la mente, en los pensamientos que repites, en las emociones que no sueltas, en las promesas que hiciste contigo mismo y dejaste vencer. Miras atrás y te reconoces en fragmentos, en versiones tuyas que creías superadas, pero que aún respiran en silencio. Te das cuenta de que muchas de tus certezas no eran sabiduría sino miedo disfrazado de orden, que lo que llamabas calma era rutina y lo que llamabas amor propio era una forma de distracción. Todo eso que hoy se derrumba no es castigo, es limpieza. El alma también necesita incendiarse para poder renacer. El tiempo no destruye, solo revela. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar. Revela lo que siempre estuvo ahí escondido bajo los gestos automáticos y las sonrisas que aprendiste a usar como armadura. Cuando el ruido interior se apaga, lo que queda no es el vacío, es la verdad. Y duele. Duele como la primera respiración después de un largo silencio. Pero también alivia, porque al fin puedes escucharte. Y en medio de esa confusión, de esa pérdida de sentido que parece un abismo, algo se enciende. Es pequeño, casi imperceptible. Un pensamiento que flota entre los escombros, y si nada fuera casualidad. Y si este derrumbe no fuera el final sino la puerta, y si lo que llamas caos fuera en realidad un orden que todavía no comprendes. Los estoicos hablaban del logos, una razón invisible que sostiene todo, incluso lo que duele. No es una idea para entender, sino para sentir. El logos no se explica, se percibe. Está en la calma que llega cuando dejas de resistirte, en la serenidad que aparece cuando aceptas que no puedes controlarlo todo. No hay poder más grande que el de mirar la vida sin exigencias, sin quejas, sin esa necesidad infantil de que el mundo te obedezca. Todo lo que te ocurre tiene sentido aunque todavía no sepas cuál. Muchos envejecen sin madurar. Corren detrás de metas, de afectos, de validaciones, y un día descubren que todo eso se disuelve igual que el humo. No entienden que la madurez no está en tener respuestas, sino en saber sostener el silencio. Que no se trata de acumular experiencias, sino de comprender lo que cada una vino a enseñarte. Que el tiempo no te cambia, solo te muestra quién eres cuando las máscaras se caen. El alma madura cuando deja de huir, cuando deja de negociar con la vida y empieza a acompañarla. Cuando entiende que el dolor, la duda, la pérdida y el amor son parte del mismo tejido. Que resistirse al sufrimiento es resistirse a la transformación.
que aceptar no es rendirse, sino volver a respirar. Cada pensamiento que te duele, cada emoción que no entiendes, es una invitación. No para reaccionar, sino para observar. Detente, observa, comprende. Esa es la primera lección estoica. La mente quiere respuestas, pero el alma solo pide presencia. La sabiduría no llega con libros, ni con años, llega con la capacidad de mirar lo que es, sin intentar cambiarlo. Tal vez el tiempo no sea un enemigo, sino un espejo. Uno que te devuelve la imagen de lo que has sido y de lo que podría ser. Tal vez no sea que envejeces, sino que te revelas. Y en esa revelación está la oportunidad de volver a empezar. No con el entusiasmo ingenuo de quien cree que puede controlar su destino, sino con la calma de quien ha aprendido a convivir con él. Ahora todo está quieto. No porque el mundo se haya detenido, sino porque tú has dejado de pelear con él. Ese silencio que antes asustaba, ahora se siente distinto. Más ligero, más limpio. No hay promesas de felicidad eterna ni soluciones mágicas. Solo una verdad sencilla estás aquí. Y eso basta. A veces perder el control es la única forma de recuperar la dirección. A veces lo que se rompe no es el final de nada, sino el inicio de lo que siempre debió ser. Y cuando lo entiendes, cuando lo aceptas, sin resentimiento, algo dentro se reordena. No porque todo mejore, sino porque tú dejas de necesitar que lo haga. Este no es un discurso de esperanza, sino de claridad. No se trata de que el dolor desaparezca, sino de que aprendas a no temerle. No de que el tiempo se detenga, sino de que aprendas a moverte con él. La serenidad no se encuentra. Se construye día a día, pensamiento a pensamiento. Quizás todo este viaje que llamas vida no sea más que eso, un lento despertar. No hacia algo nuevo, sino hacia lo que siempre estuvo ahí esperando a ser visto. Tal vez nada sea casualidad. Tal vez todo, incluso tus heridas, tus errores, tus cansancios, esté ocurriendo exactamente como debe ser. Y si es así, entonces no hay derrota posible. Porque cada caída sería también un paso. Cada pérdida, una lección. Cada silencio, una forma distinta de escuchar. Respira. Observa. No intentes entenderlo todo ahora. Lo importante no es descifrar el sentido, sino sentir que lo hay. El resto vendrá solo. Acompáñanos en este viaje hacia la calma interior. El vacío no llega con un grito, llega con silencio. Esa clase de silencio que se mete por debajo del casco entre el sudor y la piel, y te recuerda que todo lo que creías firme acaba de venirse abajo. La mañana empezó con ruido, órdenes, café rancio y el mismo sol cansado de siempre. Pero de repente nada, un segundo sin sonido, ni los pájaros ni el viento. Solo ese hueco dentro del pecho, un eco que dice, ya está, se acabó. No sabes qué exactamente, pero algo terminó. Y por un momento crees que quizá eso no sea tan malo. Hay días en que uno se rinde sin drama, solo con un encogimiento de hombros. Como cuando pierdes una bota en el barro y piensas, va, que se quede ahí, no era gran cosa. Así empieza el vacío. Me acuerdo de aquel instante como si lo estuviera grabando con una cámara vieja. El polvo en el aire, los compañeros mirando al suelo, cada uno en su propia guerra interior. Nadie dice nada porque todos entienden que hablar no sirve. El que intenta consolarte con frases bonitas solo demuestra que no ha entendido nada. Y ahí estás tú esperando a que algo cambie, pero lo único que cambia es el peso de la mochila, más pesada cada minuto.
Te preguntas cuándo fue la última vez que dormiste bien, o que creíste en algo sin reírte por dentro. Te preguntas si este cansancio es físico o del alma, pero no hay tiempo para filosofar. Siempre hay otra orden, otro día que sobrevivir. Dicen que los estoicos sabían dominar la mente. Sí, claro. Fácil decirlo cuando no tienes arena en los dientes ni miedo en la garganta. Pero luego te das cuenta de que el campo de batalla más difícil no está afuera. Está aquí entre los oídos. Lo entiendes justo cuando todo se desmorona, cuando ya no puedes controlar ni el clima, ni la suerte, ni la gente que se fue. Solo te queda controlar cómo respiras. Una inhalación, una exhalación. Si puedes hacerlo sin insultar al mundo, ya es un buen comienzo. A veces pienso que el universo tiene un sentido del humor retorcido. Justo cuando te sientes más fuerte te lanza una piedra en la rodilla. Y cuando estás tirado en el suelo te susurra: mira, aprende. No es crueldad, es entrenamiento. Los filósofos lo llaman logos. Yo lo llamo mala leche cósmica. Pero al final da igual el nombre. Lo cierto es que por alguna razón cada golpe termina ordenando algo dentro de ti. El caos parece tener sus propias reglas, solo que no te las pasan antes del examen. Recuerdo mirar el horizonte gris y vacío y pensar: ¿qué parte de mí está muriendo hoy? No lo dije en voz alta, no hacía falta. La respuesta estaba en cada respiración cansada, en cada cosa que dejé de necesitar. La rabia, la ambición, la urgencia de demostrar algo, se van pudriendo una por una como botas mojadas que ya no sirven. Y debajo de esa podredumbre algo se mueve, algo pequeño terco. La idea absurda de que tal vez este derrumbe sea el principio de algo más limpio. El vacío no perdona, pero enseña. Te arranca el decorado, te deja solo con lo esencial. Sin aplausos, sin títulos, sin excusas. Y ahí, entre el ruido apagado de tu cabeza, descubres una verdad ridículamente simple: sigues vivo. Puede parecer poco, pero es todo. Sigues respirando, sigues observando cómo el polvo flota en el aire, y eso ya es resistencia. A veces el heroísmo consiste solo en no apagar el cigarro antes de terminarlo. Mientras tanto, el mundo sigue cayéndose a pedazos. Los informes, los plazos, las promesas rotas. Todo se desploma en cámara lenta. Y tú por primera vez no corres a recogerlo. Miras las ruinas y piensas: que se queden ahí un rato. Tal vez así aprenda a no construir siempre en el mismo sitio. Hay una calma rara en esa aceptación, una paz que no esperabas. No es felicidad, es claridad. Como cuando el humo se disipa y finalmente ves el tamaño del desastre. Ya no puedes negarlo, y curiosamente eso te alivia. Los estoicos decían que nada se pierde si aprendes de ello. Puede que tu vida se esté cayendo a pedazos, pero si logras entender por qué duele algo dentro de ti, se reconstruye. Cada grieta se vuelve lección, cada pérdida mapa. Y poco a poco, sin que nadie lo note, te descubres distinto. No más fuerte tal vez, pero más consciente. Como un soldado viejo que ya no necesita gritar para sentirse vivo. A veces me río de lo absurdo que es todo esto. Llevamos años entrenando para soportar el fuego enemigo, y resulta que el enemigo era el propio pensamiento. Nadie te prepara para la guerra que ocurre dentro del cráneo. No hay manual, ni medalla, ni retirada honorable. Solo esa voz que te dice: sigue mirando. No mires afuera, mira adentro. Suena cursi, lo sé. Pero cuando lo haces, algo encaja.
El vacío deja de ser amenaza y se convierte en espejo. Y en ese reflejo distorsionado, ves a alguien que por fin no necesita ganar para seguir adelante. Tal vez eso sea todo lo que el estoicismo quería decir, pero con menos polvo y más toga. Yo lo aprendí con la cara llena de tierra y la mente a medio apagar que la ruina no es el fin. Es el punto donde todo por fin se muestra sin maquillaje. Y aunque duela, aunque queme, hay belleza en esa desnudez brutal. Porque solo cuando todo se desmorona puedes escuchar el latido que queda debajo. No el del corazón, el otro. Ese que dice bajito con ironía y paciencia, vamos, levántate. Todavía no has terminado de caerte. La oscuridad no avisa. No llega con truenos ni con fanfarria, solo se va comiendo el mundo de a poco, como si alguien bajara la perilla de la luz, y tú no te dieras cuenta hasta que ya no ves tus propias manos. Me acuerdo de esa noche. El aire olía a metal, a algo quemado, y el cielo era un techo bajo lleno de humo. Alguien dijo, tranquilos, es solo un fallo eléctrico. Sí, claro. El universo se apagando y siempre hay un tipo que cree tener la explicación técnica. Pero la verdad es que no era el generador. Era otra cosa. Era adentro. Primero desaparecen los colores, después los sonidos. Te quedas con tus propios pensamientos rebotando en la cabeza sin salida como balas perdidas. Y ahí empieza la parte divertida, tú hablando contigo mismo intentando poner orden. No pasa nada, todo está bien, repites como si una frase pudiera detener el derrumbe. Pero el cuerpo no obedece el pulso, se acelera la boca, se seca. La oscuridad se mete por dentro, se instala detrás de los ojos. Y descubres algo incómodo, no puedes huir de ti mismo. Dicen que la oscuridad no viene a castigarte, sino a mostrarte lo que aún no ves. Qué conveniente. Es fácil decirlo cuando no eres tú el que tropieza con cada piedra, pero con el tiempo lo entiendes. A veces lo que más miedo da no es lo que hay afuera, sino lo que sale de ti cuando todo se apaga. Empiezas a ver tus sombras, esas partes que escondías bajo la rutina, bajo las risas ensayadas, bajo las tareas urgentes. La oscuridad te desnuda sin pedir permiso. Y si tienes suerte, también te enseña. Una vez vi a un tipo mirar fijamente una vela encendida hasta que se consumió. Me dijo, la luz no se apaga, solo cambia de forma. En ese momento me pareció una estupidez poética, pero después entendí. La conciencia es eso, una llama pequeña que no grita, no ilumina todo, pero nunca se extingue. Está ahí esperando a que cierres la boca y la escuches. El problema es que nunca callamos. Tenemos miedo al silencio, miedo a no saber quién habla cuando el ruido termina. La oscuridad te obliga a hacer algo que detestas detenerte. No puedes disparar, no puedes correr, no puedes distraerte con otra misión. Solo respirar, inhalar, exhalar. Escuchar ese zumbido suave que hace la mente cuando se da cuenta de que no tiene el control. Es como un motor viejo que sigue girando por inercia, aunque nadie lo conduzca. Y ahí, en ese momento, aparece la conciencia, esa especie de sargento silencioso, que no te grita, solo te mira como diciendo, ya era hora de que te dieras cuenta. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que no sabía estar solo sin sentirme en guerra. Siempre necesitaba algo que arreglar, a alguien a quien culpar. Pero en la oscuridad no hay objetivos, no hay enemigos, solo tú. Y créeme, enfrentarte a ti mismo es más difícil que enfrentarte a cualquier ejército. Intentas negociar hacerte el fuerte, pero la conciencia no se compra con discursos.
Te deja ver las grietas, el orgullo, la rabia, la culpa mal disimulada. Es incómodo pero también liberador, porque una vez las ves ya no puedes fingir que no existen. A veces pienso que somos como semillas. Nos entierran y creemos que morimos, pero en realidad estamos germinando. Lo jodido es el proceso tierra fría, silencio, presión por todos lados. Nadie aplaude a una semilla. Nadie dice ánimo, estás creciendo. Solo estás ahí en la oscuridad, rompiéndote desde dentro para salir. Y justo cuando crees que te vas a ahogar algo se abre. Un hilo de luz, un poco de aire. No una revelación divina, solo un pequeño respiro que te dice, aguanta, esto tiene sentido. La oscuridad no es enemiga, es maestra. Tiene métodos duros, pero honestos. No te enseña con palabras, sino con ausencia. Te quita lo innecesario hasta que te quedas con lo esencial. Aprendes a mirar sin juzgar, a observarte sin insultarte, a notar que el miedo no es un monstruo, es solo una alarma vieja que suena cada vez que creces. Empiezas a entender que el control es un mito simpático, una broma que nos contamos para no aceptar que la vida hace lo que quiere. Y lo curioso es que en ese desorden, todo empieza a ordenarse, no afuera sino adentro. Como si cada sombra encontrara su sitio. Empiezas a perdonar cosas que no sabías que seguías cargando. Te ríes un poco de lo ridículo que es haber intentado ser perfecto. Te das cuenta de que las mejores batallas se ganan cuando bajas las armas. La conciencia no hace ruido, pero cambia todo. No es un faro, es una linterna vieja que funciona cuando decides dejar de buscar interruptores. Te muestra lo justo, el siguiente paso nada más. Y eso basta. Un paso en la oscuridad vale más que 1000 teorías bajo el sol. A veces el aprendizaje llega así sin fanfarria, sin manual, solo con un suspiro y una sonrisa cansada. Así que sí, la oscuridad sigue siendo jodida, pero también justa. No te regala nada, te quita lo que sobra. Y si sabes mirar, descubres que nunca estuviste tan cerca de ti mismo. No hay castigo, solo una limpieza profunda. Y cuando por fin sale el sol, no eres el mismo. No más brillante ni más sabio, solo más real. Y eso, créeme, ya es suficiente. El temblor empezó sin aviso. Primero fue el suelo, o tal vez fueron mis piernas, no lo sé. Todo se movía como si el mundo hubiese decidido sacudirse el polvo de encima. Lo curioso es que el temblor no solo vino de fuera. También dentro algo se soltó como una cuerda vieja que finalmente se rompe. Los relojes, los gritos, el metal, todo vibraba al mismo ritmo. Y por un segundo pensé que quizás era la vida recordándome que nada, absolutamente nada, está asegurado. Hasta ese momento crees que tienes control, que puedes mantener firme tu terreno, y de repente descubres que el terreno nunca fue tuyo. Solo lo pisabas de prestado. El ruido era insoportable. Las paredes gemían. Yo me reía, claro, un reflejo tonto. Esa risa nerviosa de quien entiende que el miedo no se mata, solo se acompaña. Un compañero me miró y dijo, tranquilo, es solo un temblor. Qué consuelo tan inútil. Todo en esta vida es solo un temblor hasta que te toca. Pero el movimiento no venía a destruirnos, eso lo supe después. Venía a mostrar lo que aún sosteníamos con demasiada fuerza. Las cosas que decíamos amar, los planes, las certezas. Cuando todo tiembla, descubres en qué confías realmente. Y te das cuenta de que la mayoría de tus seguridades eran decorado barato. Luego vino el fuego. Lo recuerdo porque olía a gasolina y a destino. El fuego no pregunta si estás listo.
Simplemente arde y tú decides si corres o si te quedas mirando. El calor te hace cerrar los ojos, pero también ilumina. Sí, el fuego ilumina aunque duela. Aprendí eso mientras intentaba no gritar. Había una pared derrumbada y detrás todo en llamas. El aire pesado, las sombras bailando. Podía escuchar mi respiración mezclada con el crujido de la madera. En esos segundos entendí que el fuego no castiga forma. No vine a este mundo a no quemarme. Vine a aprender a no convertirme en ceniza. Teme no transformarte, pensé. No temas arder. Teme seguir igual después del fuego. Cada golpe, cada pérdida, cada traición es un incendio pequeño, y nosotros, los soldados de esta guerra invisible, somos la madera que aprende a no crujir. Me gusta pensar que el dolor es un herrero golpea, calienta, da forma. No te pregunta, no pide permiso, solo te forja. Y si te quejas, sonríe. A veces, cuando la piel se endurece, la mente se ablanda. En ese contraste está la humanidad, seguir sintiendo mientras el mundo te endurece. Hubo un momento en que pensé que todo se acabaría, que el fuego lo consumiría todo, la fe, la calma, el sentido. Pero el fuego no destruye lo que eres, destruye lo que ya no necesitas. Esa es su misericordia secreta. Arde las máscaras, derrite las excusas. Lo que queda si sobrevive es lo esencial. Ahí en medio del calor, sin saber si saldrás vivo o solo más lúcido, entiendes la paradoja: el fuego duele, pero también cura. Es una limpieza brutal sin anestesia. Y al final, entre las brasas, lo único que permanece es una voz pequeña que dice: sigue. Cuando todo se calmó, el silencio pesaba más que el humo. La tierra todavía vibraba como si no quisiera olvidar lo que había pasado. Caminé entre los restos con la sensación de que algo dentro de mí también había sido arrasado, pero no con tristeza, más bien con una serenidad nueva. Los temblores y los incendios dejan cicatrices, sí, pero también dejan espacio. Donde antes había miedo, ahora hay claridad. Donde antes había apego, ahora hay aire. A veces la gente me pregunta cómo se sobrevive a algo así. Y siempre respondo lo mismo: no se sobrevive, se cambia. No eres el mismo después de mirar el fuego a los ojos. Algo en ti se quiebra y esa fractura te salva, porque a través de ella entra la luz. Suena bonito, pero no lo es. Es áspero, incómodo, pero real. Los filósofos antiguos lo sabían: la calma no llega por milagro, llega cuando dejas de luchar contra lo inevitable. Dicen que en el ojo de la tormenta hay silencio. No lo creí hasta verlo. El viento rugía, los escombros volaban, y sin embargo, justo en medio del caos había quietud. No era que todo se hubiera detenido. Era que yo por primera vez no reaccionaba, no corría, no intentaba arreglar lo que ya estaba roto. Solo estaba ahí respirando. Entendí que la verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en saber cuándo dejar de pelear. La diferencia entre rendirse y aceptar es invisible para quien no ha pasado por el fuego. Rendirse es bajar la cabeza por miedo. Aceptar es levantarla sabiendo que ya no necesitas ganar. Epicteto tenía razón, aunque dudo que él oliera tanto a humo como yo aquella noche. Quiere los acontecimientos tal como ocurren. Al principio suena masoquista, pero luego lo entiendes. No se trata de amar el dolor, sino de no perderte en la resistencia. Recuerdo una cuerda que usábamos para arrastrar una caja. Cuanto más tirábamos, más se hundía en las manos, hasta que uno soltó. El dolor desapareció de inmediato.
Soltar no fue perder, fue dejar de sangrar. Me reí como siempre un poco tarde. A veces la sabiduría llega cuando ya estás vendado. Pero llega. Desde entonces, cuando el mundo se sacude o se enciende, ya no me pregunto por qué a mí. Me pregunto para qué. No con resignación, sino con curiosidad. Cada sacudida, cada incendio es una conversación entre el destino y tu paciencia. Y si escuchas bien te das cuenta de que no hay enemigos, solo lecciones mal envueltas. Ahora cuando alguien me dice que quiere calma, le deseo una buena tormenta. Porque solo ahí en el centro del ruido se aprende a no reaccionar. La calma no se compra en días soleados. Se gana en noches donde todo se derrumba y tú decides no hacerlo con ello. No es un don, es un hábito. Un músculo. El de no perderte en lo que pasa. Y sí, el fuego sigue ardiendo, los temblores siguen viniendo. Pero uno ya no tiembla igual. Ya no teme al calor. Al final la vida no es una guerra que se gana. Es una fragua donde se aprende a ser metal sin dejar de ser humano. Y cuando la próxima llama se acerque, prometo no correr. Solo miraré con una sonrisa cansada y diré: vamos otra vez, viejo amigo. Muéstrame lo que todavía tengo que aprender. El viento no avisa. Solo empieza a rugir, a empujar todo lo que no está bien sujeto, como si quisiera comprobar qué tan firme estás tú. El polvo se levanta, las lonas se agitan, y de pronto entiendes que la tormenta no viene de fuera. Es dentro donde el aire se revuelve, donde las palabras no dichas golpean más fuerte que cualquier ráfaga. Recuerdo aquella tarde. Todo estaba quieto hasta que no lo estuvo. Un compañero perdió los nervios. Otro empezó a rezar. Y yo por instinto solo respiré. No por sabiduría, sino porque era lo único que podía hacer sin estorbar. En medio del caos, la respiración es la cuerda que te mantiene en pie. Y cuando la agarras, cuando logras mantener el ritmo, descubres algo extraño, el ruido sigue, pero tú no. No voy a mentir, no nací tranquilo. Nadie lo hace. Aprendemos a la fuerza, igual que un soldado aprende a no pestañear cuando pasa una bala cerca. La calma es una disciplina, no un don. Al principio, cada problema parece un enemigo, cada palabra una provocación. Y tú reacciones como si el universo te estuviera desafiando personalmente. Con el tiempo te das cuenta de que el universo ni siquiera sabe que existes. Ahí empieza la libertad. Cuando dejas de tomarte tan en serio el mundo, deja de ser tan amenazante. El ojo de la tormenta es un lugar curioso. Todo gira a tu alrededor, los árboles se doblan, las casas tiemblan, pero en el centro, silencio. No un silencio vacío, sino uno denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Llegar ahí no es cuestión de suerte, es cuestión de soltar. Aflojar el puño, dejar de pelear contra lo inevitable. Recuerdo mirar mis manos sangrando por aferrarme a una cuerda. Tiraba con fuerza creyendo que resistir era ser fuerte. Hasta que la cuerda me cortó. Solté. El dolor se fue con una rapidez insultante. Y me reí. Siempre pasa así, te das cuenta demasiado tarde de que lo que dolía no era la pérdida sino la resistencia. Epicteto tenía razón, aunque a veces uno preferiría que no la tuviera. Quiere los acontecimientos tal como ocurren. No es una frase bonita para enmarcar, es una sentencia práctica. Significa dejar de luchar con fantasmas. Significa mirar el desastre, aceptar que ocurrió y preguntar: ¿y ahora qué? No resignarse, ojo. La resignación es veneno. Es bajar la cabeza, rendirse con elegancia.
Aceptar es otra cosa. Es mantener la cabeza erguida y decir, vale, esto pasó. Ahora lo enfrento sin teatro. La diferencia es pequeña, pero cambia todo. He visto hombres romperse por no aceptar. Creen que la calma es debilidad, que el control se demuestra gritando. Pero la verdadera fuerza es silenciosa. Se nota en el tipo que no responde al insulto, en la mujer que escucha antes de juzgar, en el que se sienta en medio del caos y dice, voy a esperar a que pase el humo. Eso no es pasividad, es dominio. La calma es una forma de poder. No necesitas aplausos cuando sabes que el ruido no te pertenece. El desapego suena feo, como si te pidieran dejar de sentir. Pero no se trata de eso. Se trata de no ser esclavo de lo que sientes. Hay una diferencia entre tener emociones y pertenecerles. Yo lo entendí una vez mirando cómo se alejaba un convoy al que había apostado demasiado. Todo lo que planeé, todo lo que esperaba, se fue con ese polvo. Podía maldecir, pero no servía de nada. Así que solo miré. Y en ese mirar sin hacer nada, algo cambió. La frustración se transformó en una calma rara, casi dulce. No porque no me importara, sino porque entendí que nada de lo que hiciera cambiaría el resultado. Cuando la impotencia se acepta, deja de ser prisión. Soltar no es perder. Es decidir dónde poner tu fuerza. Puedes pasar la vida entera tirando de cuerdas que ya no te llevan a ningún sitio, o puedes guardar las manos, curar las heridas y seguir caminando. Lo que la gente llama desapego, yo lo llamo estrategia de supervivencia. Es simple: si algo te quita la paz, suéltalo. Aunque duela, aunque parezca injusto. La paz no se negocia, se protege. A veces me preguntan cómo se llega a esa calma y me dan ganas de responder por cansancio. Porque la verdad es esa. Uno se cansa de reaccionar a todo, de tratar de controlar lo incontrolable. Llega un punto en que entiendes que la tormenta siempre vuelve, que no sirve de nada maldecir el viento. Entonces simplemente decides no dejarte arrastrar. Te conviertes en el ojo del huracán, no porque seas santo, sino porque ya te mareaste de girar. Y cuando lo logras, aunque sea por unos segundos, el mundo cambia. No porque haya dejado de moverse, sino porque ya no dependes de su ritmo. Es una sensación curiosa, casi absurda. Todo sigue igual de caótico, pero tú no. Miras alrededor y ves a la gente correr, discutir, llorar. Y en lugar de sentirte superior, sientes compasión. Todos estamos aprendiendo lo mismo, que nada se controla, que la vida no obedece, que resistirse solo alarga el dolor. Así que cuando el viento se levante de nuevo, cuando la cuerda te queme las manos, recuerda esto: la calma no es un refugio, es un arma. No de guerra, sino de lucidez. Con ella puedes atravesar cualquier tormenta sin perderte. Y si alguien te acusa de frialdad, sonríe. Déjalos. Ellos todavía creen que gritar es una forma de existir. Tú ya sabes que el verdadero ruido está dentro y que solo se apaga cuando aprendes a no reaccionar. El viento sigue soplando, pero yo ya no lucho con él. Solo ajusto mi paso, respiro y sigo. La tormenta no se irá y tampoco hace falta. Porque mientras el mundo ruge, yo me quedo en el centro donde todo calla. Y en ese silencio tan frágil y tan fuerte descubro lo único que vale la pena aprender. No necesito que nada cambie para estar en paz. La disciplina no suena heroica. No tiene banda sonora ni aplausos. Suena más bien a botas sobre el barro, a despertador antes del amanecer, a café frío y promesas que nadie escucha. Yo aprendí lo que era sin querer en los días en que no quedaba otra opción.
Cuando todo lo demás falla, te queda eso: levantarte igual. Hacer lo que sabes que debes hacer aunque no quieras. No por gloria, sino porque si no lo haces, te derrumbas. Y créeme, he visto más hombres caer por falta de constancia que por balas. El fuego te quema una vez, la pereza todos los días. Cada mañana en el frente, era la misma coreografía, uno que maldice, otro que finge entusiasmo. Y yo revisando el equipo, repitiendo mentalmente el ritual de siempre. Hay algo tranquilizador en lo repetitivo, aunque no te guste. Te da estructura. Y la estructura es lo único que separa la cordura del caos. Por eso digo que la disciplina es el refugio del espíritu fuerte. No porque te haga invulnerable, sino porque te da un techo cuando el resto del mundo se derrumba. Sin ella la mente se vuelve campo minado, cualquier pensamiento puede explotarte adentro. El truco está en entender que la disciplina no es represión, es libertad en su forma más rara. Suena contradictorio, pero es cierto. No eres libre cuando haces lo que te da la gana. Eres libre cuando puedes hacer lo correcto, aunque no te apetezca. La primera libertad te deja vacío, la segunda te construye. Yo lo entendí una noche de lluvia de esas que no terminan. Estábamos agotados con el barro hasta las rodillas, y el capitán ordenó mover el equipo. Nadie quería. Todos protestaron menos uno, un tipo callado que simplemente se puso a trabajar. Le pregunté después cómo lo hacía. Me miró y dijo: porque si empiezo a decidir por ganas me muero aquí. Tenía razón. A veces la gente confunde disciplina con frialdad, como si hacerlo bien significara no sentir. Pero la disciplina no elimina el cansancio, solo lo organiza. Aprendes a dejar que el cuerpo se queje, sin que la mente lo secunde. Es como escuchar a un niño llorando, lo atiendes, pero no dejas que te arrastre. Los días buenos son un regalo, los malos son entrenamiento. Y al final casi todo es entrenamiento. Hasta respirar puede serlo. Hay una frase que siempre repito: haz lo que tienes que hacer hasta que se convierta en lo que eres. No sé quién la inventó, pero tiene más verdad que 100 sermones. Porque al principio finges, te fuerzas a madrugar, a cumplir, a no rendirte. Luego, sin darte cuenta, dejas de fingir. Lo haces porque ya no sabes vivir de otra forma. Y ahí es cuando te das cuenta de que la disciplina no te esclavizó, te transformó. Lo que antes era esfuerzo, ahora es instinto. Lo que antes era lucha, ahora es ritmo. No esperes motivación. La motivación es una visita caprichosa. Llega cuando menos la necesitas y se va cuando más la llamas. La disciplina, en cambio, siempre está. No brilla, no inspira, pero no falla. Es el compañero silencioso que se sienta a tu lado cuando todos los demás se han ido. No te anima, pero tampoco te abandona. Es seca, sí, pero fiel. Recuerdo a un recluta joven que me dijo: no tengo fuerza de voluntad. Le respondí: nadie la tiene, al principio se fabrica. Y se fabrica igual que un músculo, con repetición y paciencia. Nadie levanta el mundo en un día. Lo levantas centímetro a centímetro cada vez que haces lo que prometiste. Y cuando flaqueas, porque flaquearás, no te castigues. Solo vuelve. Esa es la verdadera prueba. No ser perfecto, sino persistente. La disciplina tiene humor propio. Te enseña a reírte de ti mismo cuando fallas. A decir otra vez: viejo tonto, pero vamos de nuevo. A reconocer que el enemigo no es el cansancio, sino la excusa elegante que lo disfraza.
¿Cuántas veces me he sorprendido a mí mismo inventando razones brillantes para no hacer lo obvio? Somos genios del autoengaño, pero cuando te descubres sonríes, maldices un poco y sigues. Ese seguir sin drama, sin discurso, es la victoria más pura que existe. Los filósofos hablaban de virtud como un ideal. Nosotros los que vivimos en el polvo la llamamos hábito, porque la virtud sin práctica es poesía barata. Y practicar significa fallar, corregir, insistir. No hay atajos. Todo lo que vale la pena se conquista a base de repeticiones. Lo demás es humo. A veces, mientras limpio el arma o doblo la manta, pienso que la disciplina es la forma más silenciosa de fe. No en dioses ni en destinos, sino en uno mismo. Cada acto repetido, cada promesa cumplida en soledad, es una forma de decir: todavía creo en mí. Nadie lo ve, pero se siente. Es el tipo de fuerza que no hace ruido, pero sostiene el mundo. La gente cree que la paz viene después del esfuerzo. No. La paz está en el esfuerzo mismo, en ese momento en que el cuerpo se mueve por pura convicción. Es breve, casi invisible, pero real. Un segundo de claridad entre el antes y el después. Si logras vivir en esos segundos, ya ganaste. Así que sí, la disciplina cansa. Rompe. Aburre. Pero también salva. No con milagros, sino con constancia. Te enseña a confiar en ti cuando ya no crees en nada. Y cuando te miras al espejo después de todo, sin medallas ni testigos, entiendes que no necesitas reconocimiento. Te basta saber que hiciste lo que dijiste que harías, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo aplauda. Eso, mi amigo, es libertad. Y aunque no tenga música ni aplausos, suena mejor que cualquier victoria. El silencio después del desastre tiene un sonido propio. No es paz, no todavía. Es más bien una respiración contenida, un pulso bajo que dice: sigue vivo. Eso fue lo primero que escuché cuando todo terminó. Las paredes ennegrecidas, el olor a humo, la tierra húmeda todavía tibia bajo las botas. El fuego se había ido, pero su sombra seguía allí flotando en el aire como un recuerdo espeso. Uno aprende a reconocer ese momento, no es el final. Es el espacio entre la caída y el renacer. Nadie lo avisa, simplemente ocurre. Un día te das cuenta de que el dolor ya no arde, solo calienta como una brasa vieja que ilumina sin consumir. Siempre pensé que renacer sería algo glorioso, una especie de resurrección con música de fondo y un sol heroico atravesando las nubes. Pero no. Renacer es mucho más silencioso, casi torpe. Es abrir los ojos en medio del polvo, revisar si aún tienes las manos enteras y empezar a mover los dedos. Es descubrir que estás cansado, pero que sigues. Y eso, aunque parezca poco, es todo. El cuerpo sobrevive por instinto, pero el alma necesita razones. Por eso el renacer no empieza en el cuerpo. Empieza cuando decides mirar hacia el caos y decir: aún hay algo que puedo construir. Durante semanas todo olía a ceniza. Los árboles que antes daban sombra eran ahora esqueletos carbonizados. Pero un día, entre los restos, vi un brote verde, pequeño, casi invisible. Alguien podría haberlo pisado sin notarlo, pero allí estaba. No venía del aire, venía del suelo quemado. Me reí, claro. Siempre hay algo que insiste en vivir incluso cuando nadie apuesta por ello. El bosque no se lamenta. Se quema, se cae, se transforma y luego vuelve a crecer. Sin discursos, sin nostalgia.
Quizás eso sea amor fati en su forma más pura, no pedir que las cosas sean distintas, sino hacer algo con lo que quedó. Al principio cuesta. ¿Quieres entender por qué pasó todo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué pudiste hacer distinto? Pero el fuego no da explicaciones. Solo te deja su lección. Nada es tuyo para siempre. Ni las personas, ni los planes, ni siquiera tu reflejo en el espejo. Todo cambia y lo que resiste a ese cambio se quiebra. Lo aprendí cuando perdí algo que creí irreemplazable. Lloré, maldije, me prometí no volver a sentir. Pero el tiempo tiene sentido del humor. Un día sin saber cómo algo dentro se ablandó. Ya no dolía igual, y en ese hueco donde antes estaba el dolor, empezó a crecer algo nuevo. No estás roto, estás siendo redibujado desde adentro. Esa frase la escuché de un viejo médico que había visto más heridas que amaneceres. La dijo mientras me cosía la piel, con una calma casi mística. No entendí entonces lo que quería decir, pero con los años cada cicatriz me lo explicó mejor que cualquier libro. No es el cuerpo el que sana primero. Es la mente la que deja de pelear con lo que fue. Porque cuando aceptas algo, se alinea. El pasado deja de ser enemigo y se convierte en cimiento. A veces me pregunto si todo el sufrimiento no es más que una forma de pulirnos, de quitarnos el óxido de la ilusión. El fuego, el temblor, la pérdida. Son solo herramientas del destino para revelar lo que somos cuando no queda nada más. La gente teme las ruinas, pero yo las veo como una invitación. En las ruinas no hay mentiras, no hay apariencias, solo lo esencial. Y desde ahí, desde esa desnudez brutal, puedes empezar de verdad. La primera vez que agradecí algo que me dolió, me sentí un idiota. ¿Quién demonios da gracias por una herida? Pero lo hice igual, medio en broma, medio en desafío. Y funcionó. No porque el dolor desapareciera, sino porque cambió de lugar. Dejó de ocupar el centro. Pasó a ser un borde, una frontera. Agradecer lo que te dolió es como hacer las paces con el enemigo después de años de guerra. No olvidas lo que pasó, pero ya no necesitas ganarle. Y esa es la victoria más grande. A veces cuando hablo de esto me dicen que sueno resignado. Me río. No entienden nada. La resignación es cuando aceptas con los puños cerrados. El amor fati es abrir las manos y decir, así sea. No desde la rendición, sino desde la confianza. Porque si la vida te rompió, también te mostró por dónde entrar la luz. Y si te quitó algo, es porque ya no lo necesitabas para seguir creciendo. Suena místico, pero no lo es. Es pura estrategia. Hasta el destino tiene su lógica. He visto gente destruirse intentando recuperar lo perdido. Quieren que todo vuelva a ser como antes, como si el pasado fuera una casa que aún los espera. Pero el pasado no tiene puerta, solo ruinas. Y si insistes en quedarte ahí, te entierras con ellas. A veces lo más valiente no es resistir, sino seguir caminando aunque no sepas hacia dónde. Porque el movimiento cura más que cualquier certeza. Y en algún punto del camino, sin aviso, descubres que el peso ya no duele. Que las cosas no mejoraron, pero tú sí. Recuerdo una noche sentado frente a lo que quedaba del campamento. La lluvia caía suave, casi como una disculpa. En el reflejo de un charco vi mi cara llena de hollín. Parecía otro. Tal vez lo era. Pensé en todas las veces que quise que la vida fuera distinta, que no doliera tanto, que no exigiera tanto. Y por primera vez, en lugar de pelear con esa idea, sonreí. Porque entendí que si algo me había sostenido hasta allí, no fue la suerte ni la fuerza, sino la obstinación de seguir aprendiendo.
hasta del dolor, sobre todo del dolor. La paz, esa palabra tan mal entendida, no llega cuando todo se calma. Llega cuando dejas de necesitar que todo se calme. Cuando puedes estar en medio del ruido del viento del humo y aún así sentir dentro una especie de claridad. No euforia, no felicidad de postal. Solo una certeza silenciosa: estoy donde debo estar. Eso es amar el destino. No porque sea perfecto, sino porque es tuyo. Cada día que pasa confirmo lo mismo: la vida no es algo que se conquista, es algo que se acompaña. No se trata de vencerla, sino de caminar con ella incluso cuando tropieza. Y cuando finalmente logras ver que el dolor, la pérdida, la incertidumbre y la alegría son parte del mismo tejido, te das cuenta de que nunca hubo nada que perdonar. Todo encajaba, solo que no lo entendías. El bosque ahora es distinto, no tan frondoso, pero más sabio. Entre los troncos carbonizados crecen flores que antes no existían. Me gusta pensar que así somos después del incendio. No más fuertes, sino más conscientes de lo que realmente importa. Ya no corremos tanto, ya no gritamos tanto. Caminamos despacio escuchando. A veces me detengo y cierro los ojos, no para olvidar lo que pasó, sino para recordarlo sin peso. El fuego no fue enemigo, fue maestro. Me enseñó a soltar, a no maldecir lo inevitable, a reírme, incluso cuando el cielo se caía a pedazos. Me enseñó que la calma no se busca, se construye. Que no hace falta entenderlo todo, solo estar presente. Y que la belleza, aunque a veces llega disfrazada de ruinas, siempre acaba revelándose. Así que si alguna vez te toca caer, arder o perderlo todo, no te apures en levantarte. Quédate un momento en el suelo. Mira las manos, el polvo, la sangre si la hay. Respira. Porque en ese punto exacto donde todo parece terminado, empieza tu verdadera historia. No la del héroe que nunca cae, sino la del ser humano que aprende a amar incluso sus caídas. Al final, la serenidad no es ausencia de tormenta, es saber bailar bajo la lluvia sin esperar que pare. Y cuando logres hacerlo, cuando el trueno suene y tú sonrías como si fuera música, entonces lo habrás entendido. No estabas roto, solo estabas siendo redibujado desde adentro. El fuego nunca fue tu enemigo, era tu pincel. Y el cuadro que pintaba con sus golpes, su humo y su luz, eras tú.